¿Alguna vez te has preguntado qué sucede cuando tocas el rosario? Pues bien, debes saber que el Padre Pío, uno de los santos más venerados, tenía una visión profunda e impactante sobre esta oración. Para él, el rosario no era solo un conjunto de oraciones repetitivas, era un arma espiritual, una llave para desbloquear la gracia de Dios. Y cuando lo sostienes en tus manos, algo misterioso y poderoso comienza a suceder en tu vida. En este vídeo, vamos a explorar cómo el rosario, cuando se reza con devoción, puede traer sanación, paz e incluso milagros. Prepárate, porque el poder de este simple acto de fe es mucho mayor de lo que imaginas. ¿Estás listo para descubrir cómo puede transformar tu vida? Muchas personas toman el rosario, hacen la señal de la cruz y comienzan a rezar, pero ¿realmente entienden lo que están haciendo? Hay un paso esencial antes de comenzar esta poderosa oración, y pocos hablan de él. Rezar el rosario sin preparar el corazón es como intentar conversar con alguien mientras la mente está en otro lugar. La oración no debe ser solo un hábito mecánico, sino un acto de verdadera devoción. Si la intención no es sincera, el rosario se convierte solo en palabras vacías, en lugar de un diálogo profundo con Dios. Antes de recitar la primera Ave María, es necesario un momento de pausa. Cierra los ojos, silencia la mente y reconoce la presencia divina. La Biblia nos enseña que Dios no solo ve las palabras que salen de la boca, sino que sondea el corazón. Imagina a alguien entregando un regalo sin cariño, solo por obligación, no tiene el mismo valor, ¿verdad? Lo mismo ocurre con el rosario. La fe debe ser vivida con entrega y amor. Prepararse antes de la oración transforma la experiencia, permitiendo que cada cuenta del rosario sea un paso hacia Cristo. Muchos santos enseñaron que la verdadera oración comienza incluso antes de ser pronunciada. San Luis de Montfort recomendaba dedicar un instante para pedir a Dios la gracia de rezar bien. Y el Padre Pío, que nunca soltaba su rosario, decía que era un arma poderosa, pero un arma solo funciona en las manos correctas. Entonces, antes de comenzar, prueba este simple ejercicio, respira profundamente, pide a Dios que ilumine tu corazón y ofrece el rosario con verdadera intención. Este pequeño gesto puede hacer toda la diferencia. El rosario no es solo un objeto con cuentas y una cruz, es una llave espiritual capaz de abrir puertas que muchas personas ni siquiera imaginan. Pero, como toda llave, solo funciona cuando se usa de la manera correcta. No sirve de nada sostener un rosario con las manos si el corazón está distante de Dios. La oración debe hacerse con fe, respeto e intención verdadera. De lo contrario, es como tener una llave en la mano y no ponerla en la cerradura. La diferencia entre un simple objeto y una herramienta espiritual está en la forma en que se utiliza. Muchos se preguntan, ¿por qué rezar el rosario si Dios ya lo sabe todo? Pero la cuestión no es informar a Dios, sino transformar el alma misma. El rosario alinea el corazón con lo divino, fortaleciendo la conexión espiritual y trayendo claridad en medio de las dificultades. Imagina a alguien que siempre vive a toda prisa, sin tiempo para reflexionar. El rosario es esa pausa que permite reorganizar los pensamientos y escuchar la voz de Dios. La Biblia enseña que la oración hecha con fe mueve montañas, y cada Ave María rezada con el corazón es un ladrillo más en esa fortaleza espiritual. Es curioso pensar que algo tan simple tenga tanto poder, pero esa es la belleza del rosario. No exige grandes conocimientos teológicos, ni palabras rebuscadas, solo un corazón dispuesto. ¿Has oído hablar de personas que llevan un amuleto y creen que les da suerte? El rosario no es un amuleto, pero cuando se reza con devoción, se convierte en un escudo espiritual. La clave está en usarlo de la forma correcta, no como una costumbre automática, sino como un canal vivo de gracia y protección. La oración tiene un poder que va mucho más allá de lo que los ojos pueden ver. Cuando alguien se dedica al rosario con sinceridad, algo empieza a cambiar por dentro. Al principio, puede parecer solo una repetición de palabras, pero con el tiempo, el alma se ajusta al ritmo de la oración y comienza a ver lo que antes pasaba desapercibido. Es como afinar un instrumento, al principio puede sonar extraño, pero poco a poco se establece la armonía.
La conexión con Jesucristo se fortalece y la vida espiritual cobra un nuevo sentido. La Biblia enseña que la oración de los justos tiene gran poder. No es casualidad que tantos santos encontraran en el rosario un camino para acercarse a Dios. Ayuda a desarrollar una fe más firme y profunda, porque no se trata solo de hablar, sino de entrar en sintonía con lo divino. Quien haya experimentado rezar el rosario en momentos de angustia sabe, la paz que trae no tiene explicación lógica, pero es real. La repetición de las oraciones, lejos de ser algo mecánico, permite sumergirse en una espiritualidad más auténtica y transformadora. Muchas personas comienzan a rezar el rosario sin grandes expectativas, pero con el tiempo, notan cambios inesperados. Pequeñas actitudes se transforman, la paciencia aumenta, la visión de la vida se vuelve más clara. El corazón, antes inquieto, aprende a descansar en la presencia de Dios. Si un atleta necesita entrenar para fortalecer los músculos, el alma también necesita ejercicios espirituales. Y el rosario, cuando se reza con fe, se convierte en ese gimnasio espiritual que moldea el carácter y prepara el espíritu para enfrentar los desafíos de la vida. El rosario no es solo una oración, sino un verdadero mapa para quienes desean seguir un camino seguro en la fe. Cada misterio meditado es como un hito en este viaje espiritual, guiando el corazón más cerca de Dios. Pero, como cualquier mapa, solo tiene utilidad si se lee y se sigue correctamente. Quien toma el rosario solo por costumbre, sin reflexionar sobre su significado, es como alguien que sostiene un mapa en las manos, pero no presta atención a las direcciones. La fe no puede ser solo una formalidad, sino una experiencia viva y transformadora. ¿Has parado a pensar cómo tratas tu rosario? ¿Es un instrumento de devoción o solo un objeto guardado en el cajón? Muchas veces, las personas lo llevan consigo, pero sin realmente usarlo como una guía espiritual. Es como tener un GPS en el coche y nunca activarlo para saber el camino correcto. El rosario enseña a vivir la fe de manera concreta, a reflexionar sobre la vida de Jesucristo y María, y a transformar la oración en acción. Si se reza con fe, se convierte en una brújula que señala la presencia divina. Cuando el rosario se reza con un corazón sincero, algo poderoso ocurre. Ilumina dudas, fortalece decisiones y trae discernimiento para los desafíos de la vida. Muchos santos confiaban en el rosario como un medio seguro para permanecer en la gracia de Dios. Y si hay algo seguro en este camino, es que nadie puede caminar solo. El rosario no es un adorno, sino una guía para quienes desean llegar al destino correcto, la presencia de Dios. Y al seguir este camino, un nuevo descubrimiento aparece pronto. Mucha gente no lo percibe, pero la vida espiritual es un campo de batalla. Y como en cualquier guerra, es necesario estar armado. El rosario puede parecer simple, pero es una de las armas más poderosas contra las fuerzas que intentan alejar el alma de Dios. Cada Ave María y Padre Nuestro pronunciado con fe es como un golpe contra las tinieblas. Los santos siempre destacaron el poder del rosario en la lucha espiritual, y no es casualidad que el propio demonio lo tema. Lo que muchos ven como una simple repetición de palabras, en realidad son declaraciones de fe que resuenan en el mundo invisible. ¿Cuántas veces la vida parece una secuencia de desafíos que desgastan la fe? El cansancio, la duda, las tentaciones. Todo eso actúa como un enemigo que intenta desarmar al cristiano. Pero quien lleva el rosario y lo reza con convicción tiene una defensa que va más allá de la lógica humana. Así como un soldado no entra en batalla sin su espada, el cristiano no debería enfrentar la vida sin esta oración. El Padre Pío, uno de los mayores devotos del rosario, llamaba a esta oración un arma contra los males del mundo. Sabía que cada cuenta rezada con fe fortalece el alma y rechaza el mal. La simplicidad del rosario oculta su fuerza. Puede parecer solo un objeto en las manos, pero espiritualmente es un escudo. Muchos testimonian liberaciones, protección y paz interior al dedicarse a esta práctica. Si un ejército bien entrenado gana guerras, un cristiano que se arma con el rosario y confía en Dios jamás será derrotado. Pero esa no es su única función.
Hay algo aún más profundo que sucede cuando el rosario se reza con el corazón abierto. Muchas veces, las respuestas que buscamos parecen estar cerradas tras puertas que no podemos abrir. El rosario, cuando se reza con fe, funciona exactamente como una llave espiritual. Conduce el alma a un estado de introspección, permitiendo que Dios hable al corazón de manera silenciosa pero profunda. ¿Cuántas personas han experimentado cambios inesperados después de entregarse verdaderamente a esta oración? Un problema que parecía sin solución, una cura que los médicos no esperaban, una gracia recibida en el último momento. El rosario tiene el poder de desbloquear caminos invisibles. Es impresionante cómo Dios actúa de maneras que no siempre comprendemos. Una oración hecha hoy puede resultar en una bendición que se manifiesta dentro de meses o años. Y el rosario enseña esa paciencia espiritual, moldeando el alma para confiar en el tiempo de Dios. Muchos relatos muestran que aquellos que se dedican a la oración del rosario comienzan a percibir pequeños cambios en su día a día, un corazón más sereno, una intuición más aguda, una paz que antes no existía. Esto no sucede por casualidad. El rosario afina los oídos espirituales para reconocer la voz de Dios. Y los testimonios no dejan dudas, las puertas que parecían selladas comienzan a abrirse. Ha habido casos de conversiones inesperadas, perdón entre familiares que no se hablaban desde hace años e incluso curas inexplicables. Pero no siempre las respuestas vienen de la forma esperada. A veces, en lugar de cambiar la situación, Dios cambia a la persona que reza. El rosario tiene ese poder de transformación que no se limita a lo visible. Y a lo largo de la historia, su importancia solo ha crecido. El rosario tiene una historia fascinante que atraviesa siglos y transformó la vida de millones de fieles. Todo comenzó con los monjes, quienes tenían la costumbre de recitar los 150 salmos como parte de su rutina espiritual. Sin embargo, para los cristianos que no sabían leer y eran muchos en aquella época se hacía difícil seguir esta práctica. La solución encontrada fue sustituir los salmos por las Ave Marías, haciendo la oración accesible a todos. Así, sin darse cuenta, estaban sentando las bases de lo que se convertiría en una de las devociones más poderosas de la Iglesia. Con el paso del tiempo, esta práctica fue siendo refinada y organizada. Santo Domingo de Guzmán, en el siglo XIII, fue uno de los grandes responsables de popularizar el rosario tal como lo conocemos hoy. La tradición cuenta que la misma Virgen María se le apareció y le entregó esta oración como un arma espiritual para combatir las herejías de la época. Desde entonces, el rosario comenzó a rezarse no solo como una forma de intercesión, sino también como un camino de meditación sobre los misterios de la vida de Jesucristo. Cada misterio rezado es una inmersión más profunda en la fe. A lo largo de los siglos, esta devoción fue creciendo y fortaleciéndose. Papas, santos y fieles de todo el mundo han sido testigos de milagros y transformaciones espirituales a través del rosario. San Juan Pablo II llegó a decir que esta oración era su favorita, un verdadero compás para su camino espiritual. Pero, más que un legado histórico, el rosario sigue vivo y actual, siendo una verdadera herramienta para quienes desean acercarse a Dios. Y entre los que más defendieron esta oración, algunos dejaron consejos poderosos. San Juan Pablo II y el Padre Pío no solo rezaban el rosario, vivían esta oración. Para Juan Pablo II, el rosario era una escuela de contemplación, una forma de entrar en los misterios de Cristo con los ojos de María. Llegó a escribir una carta apostólica entera sobre esta oración, animando a los fieles a adoptarla como parte de su vida espiritual. Padre Pío, por su parte, era aún más enfático. Llamaba al rosario su arma y rezaba decenas de rosarios al día. Si dos de los mayores santos de la era moderna eran tan devotos de esta práctica, es imposible ignorar su poder. Muchos ven el rosario solo como una repetición mecánica de palabras, pero San Juan Pablo II insistía en enseñar lo contrario. Él decía que, al recitar cada Ave María, el fiel debe sumergirse en la vida de Jesús, reflexionando sobre su amor y sacrificio. No es solo una oración, es un ejercicio espiritual profundo. Padre Pío llevaba esto aún más en serio.
Él decía que la oración del rosario causaba temor en el infierno y protección para quien lo rezara con devoción. Era como un escudo invisible que envolvía su alma. Lo más impresionante es que ambos santos atestiguaron el impacto del rosario en la vida de las personas. Juan Pablo II vio en la oración la fuerza que sostenía a la Iglesia, mientras que Padre Pío aconsejaba a todos los que lo buscaban no abandonarla. Y no es casualidad que aquellos que siguen este consejo comiencen a notar cambios internos. El rosario no es un fin en sí mismo, sino un camino hacia algo más grande. Rezar el rosario no es solo un acto de devoción, sino un verdadero entrenamiento espiritual. Quien lo practica con regularidad se da cuenta de que enseña lecciones valiosas sobre paciencia, silencio y escucha interior. Al principio, puede parecer difícil mantener el enfoque, pero con el tiempo, el rosario moldea la mente para una oración más profunda. No se trata solo de repetir palabras, sino de entrar en un estado de contemplación. Muchos santos aseguran que, con la práctica, el alma comienza a escuchar a Dios con mayor claridad. Y si tantos han atestiguado esta transformación, ¿por qué no probarlo? El rosario también enseña a abrir espacio para que el Espíritu Santo actúe. ¿Cuántas veces las preocupaciones del día a día roban nuestra atención en la oración? ¿Quién no se ha sorprendido rezando en automático, sin realmente meditar en lo que está diciendo? Pero el rosario, cuando se reza con fe, rompe ese ciclo. Entrena el corazón para mantenerse presente ante Dios, enseñando a buscar la calidad de la oración, y no solo la cantidad. Con el tiempo, esta práctica se refleja en otras áreas de la vida, convirtiendo cada momento en una oportunidad para estar en comunión con Cristo. Además, fortalece la fe a lo largo del tiempo. Quien comienza a rezarlo con regularidad se da cuenta de que cada Ave María adquiere un significado más profundo. Al principio, puede parecer solo una costumbre, pero luego se convierte en un refugio, una conversación sincera con Dios y con la Virgen María. El rosario transforma la oración en algo personal, íntimo, un verdadero encuentro espiritual. Y este encuentro, cuando se cultiva, genera frutos que van mucho más allá de lo que uno puede imaginar. El rosario no es solo una práctica de oración, es una herramienta poderosa de transformación interior. Cuando se reza con el corazón abierto, actúa como un molde espiritual, modelando el alma y trayendo cambios profundos. Muchos experimentan esta transformación de manera silenciosa y gradual. Puede que, con el tiempo, notes una paz inexplicable, una claridad espiritual que antes parecía distante. El rosario es, de hecho, un medio por el cual la gracia divina actúa en la vida del fiel, tocando las áreas más profundas del alma y moldeándola hacia la santidad. Además, el rosario tiene el poder de proteger contra tentaciones y adversidades. El simple acto de rendirse a Dios mediante esta oración fortalece la mente y el espíritu. En momentos de debilidad, muchos que confían en el poder del rosario atestiguan que es un escudo que los ayuda a resistir las presiones del mundo. No se trata de una protección mágica, sino de un fortalecimiento espiritual que actúa a nivel más profundo. Cuando rezas con sinceridad, te pones bajo el manto de María, una protección divina. Y como una verdadera fortaleza espiritual, el rosario también trae sabiduría y coraje. Cuando la vida se vuelve desafiante, y los obstáculos parecen insuperables, el rosario ofrece claridad para tomar decisiones y fuerza para seguir adelante. No elimina las dificultades, pero fortalece el espíritu para enfrentarlas con fe. Aquellos que rezan el rosario regularmente comienzan a notar que, incluso frente a las tribulaciones, tienen una paz que el mundo no puede ofrecer. ¿Y esa paz es lo que verdaderamente transforma la vida? El rosario ha sido, a lo largo de la historia, un camino de conversión para muchas almas. Hay testimonios de personas que, al comenzar a rezarlo con devoción, encontraron la paz interior que habían buscado toda su vida. El simple acto de entregarse a la oración, de conectarse con los misterios de la vida de Cristo y María, trae una transformación que solo puede explicarse por la gracia divina. Muchas veces, al rezar el rosario, algo cambia dentro de nosotros. El corazón se abre a la gracia de Dios, permitiendo que Él obre milagros de sanación, restauración de relaciones,
e incluso de cambio de vida. El poder del rosario va más allá de la fe de quien lo reza, es una invitación a la intervención divina. Varios testimonios relatan curas físicas, espirituales y emocionales que ocurrieron después de la práctica constante del rosario. Milagros de una intensidad tan profunda que desafían la explicación humana. Es como si el rosario fuera una llave que abre puertas espirituales, desbloqueando respuestas que solo pueden venir de Dios. No se trata solo de pedir, sino de entregarse a su plan, confiando en que Él sabe lo que es mejor para cada uno de nosotros. Pero el rosario no es solo un camino hacia milagros extraordinarios, también es un camino hacia la conversión diaria. Ayuda a poner en perspectiva los altibajos de la vida y nos recuerda que la verdadera transformación comienza dentro de nosotros. Con cada Ave María, nos acercamos más a Dios, permitiendo que Él nos modele según su voluntad. Es, en esencia, una escuela de fe y entrega, donde aprendemos a confiar plenamente en el poder de Dios y en la intercesión de María. Y con esto, grandes transformaciones ocurren en nuestras vidas. El rosario es una oración que, de manera única, acerca al fiel al corazón de María. Cada cuenta del rosario representa una invocación a la Madre de Jesús, una oportunidad de acercarse a su pureza y amor incondicional. Muchas personas sienten que, al rezar el rosario, se están conectando con María de una manera profunda, casi personal. Ella no es solo una figura distante de la historia, se convierte en una madre presente, dispuesta a interceder por todos aquellos que la invocan con fe y devoción. Y, en este proceso, el fiel también se transforma, ya que el rosario es como una ventana al corazón de María, revelando su fuerza silenciosa y su amor eterno. Esta relación íntima con María va más allá de las palabras. Al rezar el rosario, te pones en una posición de escucha. No se trata solo de pedir la intercesión de María, sino de aprender de ella la humildad, la obediencia y la confianza inquebrantable en Dios. María, como Madre espiritual, orienta a aquellos que la buscan sinceramente, guiándolos hacia una vida más plena de fe. Si buscas dirección o consuelo, María, a través del rosario, se convierte en una presencia constante y llena de gracia en tu vida. Y, de hecho, el rosario fortalece esta unión espiritual, proporcionando un constante sentimiento de paz y protección. Cuando surgen las dificultades, muchos recurren a María con el rosario en las manos, confiados en que su intercesión es poderosa. Ella nos lleva a Jesús, siempre, de manera simple y profunda. Y, al rezar con devoción, nos acercamos más a ella, permitiendo que su presencia mística nos envuelva y nos ayude a enfrentar la vida con más confianza. El rosario, en este sentido, es el camino hacia una relación íntima con la Madre de Cristo, una relación que trae fuerza y luz en medio de las sombras. El rosario es, sin duda, un espejo del alma. Cuando comenzamos a rezarlo con sinceridad, las palabras de la oración nos revelan aspectos de nosotros mismos que, muchas veces, ni siquiera sabemos que están allí. Cada oración pronunciada a lo largo del rosario refleja una parte de nuestro ser, y, con el tiempo, comenzamos a notar las áreas que necesitan sanación, transformación o crecimiento espiritual. Este proceso no es inmediato, sino gradual, como un camino que nos lleva a una autocomprensión más profunda. El rosario, en este sentido, va más allá de un simple ejercicio de fe, nos ayuda a darnos cuenta de quiénes somos realmente y dónde necesitamos más fe, amor y entrega. A medida que nos adentramos en esta práctica, el rosario nos enseña a desarrollar virtudes como paciencia, autocontrol y confianza en Dios. Nos desafía a mirar hacia adentro, confrontar nuestras debilidades y transformarlas en fuerza. Esto no significa que seremos perfectos, sino que, al rezar el rosario, aprendemos a confiar más plenamente en la gracia de Dios, que actúa en nuestra vida. Como un espejo, refleja nuestra verdadera esencia y nos invita a ser mejores, más fieles y más cercanos a Cristo. Con cada misterio del rosario, somos desafiados a crecer espiritualmente. Y, sorprendentemente, el rosario tiene el poder de transformar la mente y el corazón de manera silenciosa. No es una oración que exige grandes esfuerzos externos, sino una que, con la práctica constante, va moldeando nuestro ser interior.
A medida que oramos, nos volvemos más conscientes de nuestras elecciones, actitudes y pensamientos, permitiendo que Dios entre en las áreas que necesitan más luz. El rosario es, así, un camino de sanación y transformación, donde el alma se refleja y se perfecciona, llevándonos a un estado de paz y renovación continuos. El poder del rosario se multiplica cuando se reza en comunidad. Cuando los fieles se unen en oración, algo espiritual extraordinario sucede. La unidad de corazones e intenciones amplifica la fuerza de la oración, creando una atmósfera de fe y devoción que trasciende lo individual. Cuando te unes a otros para rezar el rosario, la energía espiritual generada es profunda, convirtiéndose en un vínculo entre todos los participantes. Este momento de unión fortalece no solo a los que están juntos, sino también a la misma Iglesia, que se convierte en una comunidad más unida y vivaz. Rezar el rosario en grupo amplifica su impacto espiritual. El simple hecho de saber que otros están orando por la misma intención puede generar un sentimiento de fuerza y esperanza. La oración colectiva tiene un poder que va más allá de lo visible. Une los corazones y las mentes en un propósito común, la búsqueda de la voluntad de Dios. Y, de manera misteriosa, la comunidad de fe puede ser sanada, renovada y fortalecida. Cuando participas en un grupo de oración, no solo estás rezando, sino formando parte de algo más grande, algo que trasciende las fronteras del espacio y del tiempo. Esta oración comunitaria también es un testimonio vivo de la fe. Al rezar con otros, eres testigo, a través de la alabanza y la adoración, del amor y la dedicación de cada uno al Señor. El rosario, al ser rezado en conjunto, es una forma de alabanza y de edificación mutua. Nos recuerda que, como Iglesia, somos más fuertes juntos que solos. En un mundo a menudo marcado por la soledad y el individualismo, el rosario en comunidad es una afirmación de que la fe, la oración y la devoción nos unen en Cristo, formando un cuerpo espiritual fuerte e indestructible. ¿Ya te has dado cuenta de cómo el rosario es una verdadera herramienta de transformación espiritual? No es solo un conjunto de palabras, sino una clave poderosa que abre puertas a la gracia divina. Ahora, imagina lo que podría suceder si aplicaras todo lo que has aprendido aquí, con más fe, más dedicación y más profundidad en tus oraciones. ¿Cómo puede el rosario convertirse en una práctica diaria para ti, transformando tu vida de una manera única e impactante? Te invito a dar ese paso, a integrar esta poderosa práctica en tu camino espiritual. Y, si sientes que este mensaje tocó tu corazón, no dejes de suscribirte al canal y activar las notificaciones. Así, seguirás recibiendo más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y llevar tu vida espiritual a nuevos niveles. ¿Estás listo para dar ese paso de fe?